lectura bíblica. Mateo 1, versículos 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Palabra de Dios. El libro de Mateo empieza con una genealogía que se las voy a leer bien rápidamente. Y dice: el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Aquí en Mateo vemos una lista de personas, una genealogía. En Génesis vemos el origen de la creación del mundo, el origen de muchas cosas. Y aquí en Mateo vemos el origen humano del creador del mundo. En este caso, nuestro Señor Jesucristo. Y esta palabra genealogía también se utiliza en otras ocasiones en los evangelios. Y quiero hablar un poquito del libro de Mateo. Voy a hacer una pequeña introducción. ¿Por qué estamos hablando del libro de Mateo? Supuestamente fue Mateo, uno de los discípulos de Jesús, que escribió este libro. Cuando nosotros leemos el libro, en ninguna parte dice: yo, Mateo, escribí este libro. No dice: y el autor de este libro es Mateo, en la misma escritura. Pero en las introducciones, algunas Biblias tienen introducción, y ahí nos dice que Mateo es posiblemente la persona que lo escribió. Quiero que nos convirtamos como en investigadores. Vamos a buscar evidencia. ¿Es verdad?
Es verdad que Jesús haya sido Mesías, es verdad que Mateo haya escrito este libro, es verdad lo que la Biblia dice acerca de la vida eterna. Hagámonos preguntas y busquémonos evidencias. Hay muchas personas que ponen en juicio la palabra de Dios, pero la Biblia nos da bastante evidencia. Y una de las evidencias que vamos a buscar en este momento, ¿fue Mateo verdaderamente el que escribió este libro? Y quiero decirles para empezar que la persona que escribió este libro es obvio que vivió en Israel, porque describe no solo la geografía, hace descripciones de lugares y que si subieron, que si bajaron, que si fueron a tal pueblo y para pasar por este pueblo había que pasar por el otro, en fin. También esta persona nos habla acerca de el Antiguo Testamento. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento, pero este libro nos habla bastante del Antiguo Testamento, porque la persona que lo escribió también conocía la historia de Israel, conocía las costumbres de los judíos, también conocía la cultura de los judíos. Entonces, también otro detalle interesante es que en Mateo hay más referencias acerca de dinero que en otros libros. Y Mateo era contador, él era un recaudador de impuestos. O sea, le pareció interesante y, bueno, o sea, le cautivó más que a los demás escritores de la Biblia toda mención de dinero. También este libro de Mateo habla bastante de Capernaum. Y Mateo era de Capernaum. Entonces, vemos que la evidencia, y tenemos varias evidencias. Mateo era judío. Mateo sí, como judío obviamente, conocía la geografía, la costumbre, la historia y la cultura de Israel. Mateo también conocía la palabra de Dios y él utiliza la misma palabra de Dios como evidencia para hablar acerca de Jesucristo. ¿Quién era él? Lo que los profetas habían dicho acerca de Jesucristo. Y también Mateo era originario de Capernaum, es por eso que él habla bastante de Capernaum. Y como les dije antes, pues el hecho de que se haga bastante mención de dinero, más que en otros libros, nos demuestra que fue Mateo el que escribió este libro, el primero del Nuevo Testamento. No tenemos una fecha exacta cuando haya sido escrito este libro, pero sí fue escrito después de la muerte de Jesús, pero fue escrito antes de la destrucción de Jerusalén. Jerusalén fue destruida en el año 70. O sea, para darnos una idea más o menos de en qué tiempo de la historia estamos hablando. Una de las características más importantes del libro de Mateo es que este libro habla mucho del reino de Dios. En este tiempo es importante hablar del reino de Dios. ¿Saben por qué? Más que en cualquier otro tiempo. Porque Dios está a punto de establecer ese su reino en esta tierra. Y para hacer eso, el reino de Dios tiene que estar establecido en nuestros corazones. Si no hemos puesto a Jesús como Rey de nuestras vidas, no podemos ser parte del reino de Dios. Mateo presenta este evangelio del reino. ¿Qué es lo más importante en un reino? ¿Quién es el más importante en un reino? Y Mateo nos habla de el rey, que lo conocemos. Es Jesús. Él es el rey de este reino. Y para ser rey verdaderamente tiene que empezar con nuestras vidas de cada uno de nosotros. Mi pregunta para todos ustedes: ¿es Jesús verdaderamente el rey de tu vida? Amén. Gloria al Señor. Entonces, aquí hablamos de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo que les he leído.
Y es interesante esta genealogía porque esta genealogía nos demuestra tres cosas. Uno de los puntos dice, prueba que Jesucristo es heredero del trono. Porque ahí dice, lo muestra como descendiente de David. También prueba que Jesús es judío. Él es descendiente de Abraham, porque la genealogía empieza con Abraham. El tercer punto dice que establece a José como el padre legal de nuestro Señor Jesucristo. Y en el segundo punto que les acabo de leer, que prueba que Jesús es judío, en esta lista estamos viendo bastantes nombres de padres, de ancestros del Señor Jesucristo, porque Mateo fue escrito para los judíos. Él quería convencer a los judíos de que Jesús era verdaderamente el rey de los judíos. Entonces hace esta genealogía y demuestra que Jesús es descendiente de David, descendiente del trono, y también establece a José como el padre legal de Jesús. ¿Y cómo hace esto? Presentando a José como el esposo de María. Y aquí no habla del padre biológico de Jesucristo. Ahí dice la culminación de un proceso histórico. Para eso Dios había preparado al pueblo de Israel, para que ahí naciera nuestro Señor Jesucristo. Lo más importante que ha pasado hasta este momento en la historia de la humanidad, lo más importante que ha pasado para el pueblo de Israel es que Jesucristo haya nacido en Israel. Permitir que Cristo viniera a salvarnos a todos de nuestros pecados. En esta parte de la genealogía de Jesús, le puse un pequeño subtítulo ahí de los héroes, pero también los trapos sucios. A muchos de nosotros nos da vergüenza hablar de algunos eventos en nuestras vidas o de nuestra vida de nuestros antepasados. Hay cosas que no las mencionamos, hay muchos secretos de mi familia que yo no lo sé y no hablamos al respecto. Pero la Biblia no esconde nada. La Biblia no nos esconde los trapos sucios. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque en la genealogía de Jesús se mencionan nombres que los judíos los hubiesen podido considerar vergonzosos. Hablamos de una mujer, Tamar. Dice, Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Hay muy pocas mujeres que se mencionan en esta genealogía. Es una historia bastante triste lo que pasó entre Judá y Tamar. Judá no fue el esposo de Tamar. Tamar era su nuera. Era la esposa del hijo de Judá. Y hubo un caso, se puede decir, de incesto. Era una relación inapropiada. Tamar se había casado con el hijo mayor de Judá, este hombre murió. Le dio su segundo hijo, este hombre murió. Y Judá rehusó darle su tercer hijo. Entonces Tamar astutamente lo engañó y se embarazó de Judá. Y de ahí dice que nacieron dos, Fares y Sara. ¿Esto es algo bonito contarlo? No. Pero la Biblia nos lo cuenta. Conocemos la historia. Hay también otra mujer que se menciona en esta genealogía y es Rahab. Esta mujer, la Biblia nos dice que fue una prostituta. ¿A quién le gustaría estar hablando de un ancestro que fuera prostituta? Pero aquí la tenemos en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y está mencionada por nombre. Ella fue una mujer que salvó a los espías de Israel cuando los muros de Jericó cayeron. Tenemos también a una mujer que no era judía, Ruth. Ella tuvo un corazón muy tierno hacia su suegra Noemí y ella pasó a ser parte de la genealogía de Jesucristo, una mujer extranjera, moabita, cananita, que ella no debería tener ninguna parte con el pueblo de Dios, pero Dios quiso incluir a esta mujer en la genealogía de Jesucristo. También tenemos un caso de hostigamiento sexual y abuso.
adulterio con una extranjera. ¿De quién estoy hablando? Betsabé, que fue la mujer de Urías. Ustedes deben recordar la historia de David con Betsabé. En esta genealogía también, hermanos, si nosotros nos vamos a buscar los nombres de estas personas, vemos que algunos de estas personas la Biblia nos los describe como buenos o malos. La Biblia dice Roboam hizo lo malo ante los ojos de Dios, pero habla de Abías y dice también él hizo lo malo ante los ojos de Dios. La Biblia nos habla de Asa y ahí está en la genealogía que leímos, y la Biblia dice que hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Josafat, otro ancestro de nuestro Señor, que él también fue bueno. Y así estos hombres que fueron ancestros de Jesús, algunos fueron malos, muy malos, y otros también hicieron el bien. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la gracia de Dios puede perdonar los pecados más siniestros. Es por la gracia de Dios que estas personas marginadas que he mencionado, no judíos, extranjeras, prostitutas, por la gracia de nuestro Dios Todopoderoso, estas personas fueron elevadas para ser parte de la familia de Jesús, ancestros de nuestro Señor Jesús. Miren cómo es Dios tan todopoderoso y su gracia realmente cubre multitud de pecados. Primera Pedro, capítulo 2, verso 9 dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, esta genealogía, pues realmente, como les digo, no esconde nada, no esconde nada, porque es así como Dios nos saca de las tinieblas a la luz, para ser de bendición. El punto B dice la subida al trono, de Abraham a David. Mateo escogió empezar esta historia desde Abraham para demostrar que Jesús fue judío. Y aquí nos muestra un pacto. Uno de los pactos más importantes en la Biblia es el pacto de Dios con Abraham. Génesis 12:3 dice: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. La siguiente parte de la genealogía que hemos leído dice de David a la deportación. Y ahí hablamos del segundo pacto importante en la Biblia, el pacto con David. Y para los que estén tomando nota, está en el Salmo 89, los versos 3 y 4 les voy a leer. Dice: dijiste, he hecho un pacto con mi escogido, le he jurado a David mi siervo, estableceré tu dinastía por siempre y afirmaré tu trono por todas las generaciones. Y ahora vamos a ver la última parte que dice la subida al trono eterno desde la deportación hasta Jesús. Este es el nuevo pacto que tenemos en Jesús. Voy a leer Mateo 26, 28. Y dijo Jesús: esta es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. En esta genealogía de Jesús vemos nombres entrelazados con la historia de Israel. Jesús era judío, es parte de la historia de Israel. Y aquí vemos algunos nombres que no se mencionan aquí, que fueron primogénitos. ¿Se acuerdan? Hablamos de Ismael. Ismael fue el primer hijo de Abraham, pero no fue el hijo del pacto, de la bendición. Hay otro nombre que no se menciona y es Esaú. Esaú también fue el primogénito, el primer hijo, pero no es parte del pacto. Pero sí
Jacob, tenemos a Judá. David fue el último de los hijos de Isaí y otros nombres que no fueron primogénitos. Pero es que cuando Dios escoge a una persona, pueden ser elevados a una posición de bendición, aunque no sean primogénitos. Yo quiero hacerles algunas preguntas, hermanos, en su historia personal. ¿Cuántos conocen su genealogía? No muchos. Dios había apartado un linaje especial y estas personas, los nombres que hemos estado leyendo, ellos preservaron su genealogía. El pueblo de Israel, estas cosas eran muy importantes. Y ahora nosotros podemos entender el propósito. ¿Para qué se preservaron tantos nombres y genealogías y tantos registros? Era para poder demostrar, número 1 les dije, que Jesús era judío. Y número 2, que Él venía de la familia de David. Que Jesucristo era heredero al trono. Vimos en la lectura que nos trajo nuestro hermano Raúl el nacimiento de Jesús. Aquí vimos el compromiso de José y María. También quiero hablar brevemente acerca de la posibilidad de un divorcio, porque si una mujer se embarazaba para otra persona, la persona con la que se había comprometido, digamos en este caso María, José podía haberse divorciado de ella y ella podía haber sido muerta a pedradas. Pero Dios intervino, porque ahí intervino un ángel y le habló a José. Y es así como se cumplió las escrituras. José no había tocado a María, no había tenido ningún tipo de intimidad. Y Dios había escogido a esta mujer virgen y pura, que ya estaba comprometida. Y de ahí fue que el Espíritu Santo hizo que concibiera, o sea que estuviera esperando familia. Y ahí nació nuestro Señor Jesús. Mateo, ¿qué es lo que hace? El verso 23 nos da referencia a una escritura. Es una profecía del Antiguo Testamento. Y ahí está, evidencia. Y que nos demuestra varias cosas. Número 1, nos demuestra que Jesús era el primogénito, el primer hijo de José y de María. Hay un cuento por ahí que dice que José tuvo otros hijos y su esposa murió y ahí se casó con María y de ahí vienen los hermanos de Jesús. No es verdad. José se casó con María y tuvieron su primer hijo, que fue Jesús. De otra manera la Biblia no diría que Jesús era primogénito. Si hubiese sido solamente el primer hijo de María, pero cuarto o quinto hijo de José, no hubiese dicho que era primogénito. Jesús fue el primer hijo. Fue concebido por el Espíritu Santo de una virgen, una mujer que no había conocido varón, y lo dice bien claro, virgen, y aparte lo dice que José no la conoció hasta después que Jesús nació. En todo esto que hemos leído, yo quisiera dejarles con este pensamiento: la gracia de Dios que interviene en nuestras familias. Cuando Dios interviene, cuando Dios entra a tu vida, mi hermano, mi hermana, no es solamente nuestra vida personal la que cambia, cambia en nuestras familias. Y de nuestros hijitos continúa hacia las siguientes generaciones, hermanos. Es así de grande la bendición de Dios. Dios intervino en la vida de Abraham. Abraham respondió con fe. Y ahora nosotros también somos contados como miembros de la familia de Abraham, nada más por la fe. Hermanos, yo quiero pedirles que en lo que continuemos con este estudio de Mateo, busquemos evidencia de la verdad de quién es Jesús, este Rey que lo proclamamos en nuestras vidas, cuyo reino será establecido pronto para toda la eternidad. Y para ser parte de este reino, se lo repito una vez más, debe ser reino primeramente de nuestra vida íntegramente.
Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias por este varón Mateo, Señor, que él fue inspirado por tu Espíritu Santo para traernos este evangelio que nos habla de Jesús como Rey de Reyes. Este Jesús que ha venido a establecer su reino en nuestras vidas. Y queremos decirte, Dios, esperamos el establecimiento del reino de nuestro Señor Jesús en esta tierra, y que será establecido por siempre y para siempre. Gracias, Jesús, porque eres nuestro Rey y vives para siempre, y te suplicamos, ayúdanos a ser parte de tu reino eternamente. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.